Bueno, aclarado esto, creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Miguel Ponce. Buenos días, Miguel. Pero qué alegría escucharte, Mario. Igualmente para nosotros, ¿eh? ¿Cómo andamos? Bien, vos sabés que en la vida hay gente que tiene distintos caracteres y estamos los optimistas, podría decir, que yo no creo que sea una virtud, pero a mí me gusta hablar con gente optimista y vos sos un optimista. Sí, gracias. Lo que no quise decir que sea una Sí, virtud, sí, y otro día te podría explicar por qué una vez me enseñaron que viven mejor los pesimistas. Porque los así es, pesimistas así es. dicen, Sufren menos defraudaciones. no, pero además dicen, disfrutemos hoy que mañana va a ser peor. Nosotros decimos al revés, nos esforcemos no hoy que mañana va a ser mejor y mañana nunca llega. Claro. Miguel, ¿te parece que vayamos de lo particular a lo general? Como usted ordene. Bueno, entonces, lo primero que quiero preguntarte es Sí, por esto que ha salido en algunos medios, que tiene que ver con algunos cruces en la UCR, donde se plantea la continuidad o no en Juntos por el Cambio. sí. Bueno, eso sería lo particular. ¿Cómo está esa situación al interior de la Unión Cívica Radical? Algunos dicen, los que apuntan a mantenerse en Juntos por el Cambio, dice que lo demás, lo de Jorge Sapia, Sí, sería como muy menor porque la mayoría del partido querría estar encolumnado detrás del PRO. Eso lo agrego yo maliciosamente. claro, claro. Te diría lo siguiente. Es obvio que desde 4 años, 5 casi, atrás, la nomenclatura partidaria está manejada por los sectores más conservadores del partido. Ujú. Los que aprobaron básicamente en Gualeguaychú aquella alianza con el PRO en detrimento de los que planteábamos la alianza grande, que incluía obviamente a los socialistas, a los sectores que estaban más cerca de Massa, etcétera, etcétera, lo que terminó haciendo Gerardo Morales en Jujuy, ¿no es cierto? Es decir, Claro. contradiciendo la actitud nacional, él obviamente ahí, y en Mendoza también se hizo lo mismo. Fueron frentes grandes los que triunfaron a nivel provincial, y no esto que terminó siendo primero Cambiemos y luego Juntos para el Cambio. La correlación de fuerzas en el partido, lógicamente, ha ido variando a medida que el deterioro durante el gobierno de Macri iba manifestando claramente la inconveniencia de mantener una alianza contra natura, que desde todo punto de vista hacía que en un análisis que posiblemente uno hasta podría llegar a coincidir de que el tiempo del bipartidismo ha dejado lugar a los tiempos de frentismos. El tema es con quién se arman los frentes, y entonces desde nuestra perspectiva la idea siempre es confluir en frentes progresistas que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra mirada socialdemócrata o vinculada, ¿no es cierto?, a todos aquellos que plantean la democracia social como alternativa, más Ujú. vinculado a nuestra historia de sentirnos que tenemos que ser coherentes con aquello que se definió como la causa de los desposeídos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que otros, lógicamente, han seguido privilegiando temas menores, a mi juicio, vinculados a egoísmos personales, a protagonismos de poder que lógicamente han estado vinculados a los sectores más conservadores del país, los sectores más vinculados a un neoliberalismo decimonónico que desde nuestra perspectiva le ha hecho tanto, tanto, tanto daño a la democracia y a la situación social de nuestro pueblo, agudizando, ¿no es cierto?, contradicciones, agudizando las desigualdades, no dando respuesta a ninguno de los requerimientos que la propia sociedad iba planteando y que la propia crisis nos iba obligando a tomar como posiciones muchísimo más definidas en lo que tenía que ver básicamente con el endeudamiento externo y con los planes económicos que se fueron llevando a cabo, las cosas que se fueron conociendo durante y después de el cambio de gobierno. Lógicamente, a partir de que no se puede hacer elecciones, algunos siguen insistiendo o pensando que esta situación es estática y no visualizan lo dinámico que tiene que ver que los que hemos recorrido el país cuando se podía, ¿no es cierto? Claro. De hecho, a mí la cuarentena me agarró
justo el día posterior a que volvía de una gira por Rosario, Santa Fe, Paraná y la zona de Crespo, el interior de Entre Ríos, precisamente apuntalando esto que se denomina el radicalismo auténtico, donde todos los sectores progresistas del partido, inclusive algunos que hasta jugaron en Gualeguaychú en la posición que terminó siendo la triunfante en aquella convención, ya también se encuentran alineados acá, y la idea es dar una pelea, ¿no es cierto?, ni bien las internas estén vigentes, ni bien la democracia interna en los partidos y a nivel país pueda llevarse adelante, dar una pelea por la lucha por el Comité Provincia, básicamente, los comités locales y lógicamente el Comité Nacional. Entonces hablar hoy de que lo de Sapia es una expresión individual o que es minoritaria o lo que sea, tiene que ver con una fotografía de mínimo 2 o 4 años atrás. Nosotros hoy que conocemos y que pulsamos lo que es el medio ambiente y las broncas radicales de todo el país, sabemos que nada tiene que hacer el radicalismo al lado del PRO, nada tiene que hacer en un proceso de bolsonarización creciente que hoy encabezan Patricia Bullrich, Macri y Pichetto como ideólogos. ¿Qué tiene que ver eso con la historia popular de la Unión Cívica Radical? Nada. Bueno, entonces se está llevando a una situación en la cual algunos errores del actual gobierno fueron generando un abroquelamiento de una, llámale así, oposición que inicialmente venía muy dispersa, donde ya se hablaba que prácticamente el PRO se había generado una fractura fuerte y que lógicamente iba a haber un realineamiento de cargas muy a la brevedad. Creo que algunas situaciones que fueron analizadas o aprovechadas por aquellos que entienden que la polarización sigue siendo negocio, han generado un cuadro que hace que algunos que habían estado calladitos hasta ahora, esencialmente funcionarios del PRO, se sientan con algún derecho de salir a criticar a los que siempre tuvieron una actitud coherente con la Unión Cívica Radical, como es el presidente de la Convención Nacional. Entonces, todos los que fueron funcionarios del PRO durante el gobierno del PRO parece que se hubieran olvidado y ahora salen a criticar, ¿no es cierto?, insisto, a los que pretenden que avancemos en los procesos de autonomía partidaria para continuar recuperando identidad, es decir, volver a recuperar la identidad perdida precisamente a partir de conducciones con las cuales estos sectores que protestan, que todavía obviamente son la nomenclatura partidaria, fueron los grandes beneficiarios en tiempos del gobierno del PRO, ¿no es cierto? Claro, ahora el tiempo ocurre hechos que uno podría decir, bueno, vos perteneces a una coalición de gobierno, esa coalición hace lo contrario de lo que vos pensás, y vamos a suponer que por disciplina partidaria te polarizás allí. Sí. Perfecto, yo no lo haría yo, pero podría aceptarlo. Lo que es difícil de entender es que jugar a la polarización en épocas donde no sos gobierno, sí, y donde la polarización es entre un gobierno elegido por el pueblo, sí, te guste o no te guste, sí, y un pequeño grupo empresario, así es, que ha delinquido, sí, que ha hecho vaciamiento, que ha hecho actividades ilícitas, que ha llevado a la convocatoria de acreedores y probablemente a la quiebra a una empresa muy importante, y vos te polarices al lado de ese sector, a uno le resulta realmente difícil de entender. Y mucho más, si ni siquiera tenés la más elemental de las coherencias. Uno de los hechos que más se habló en Mendoza, no tanto a nivel nacional, sino en Mendoza durante la gobernación de Cornejo, fue la estatización, la nacionalización, la expropiación de los penitentes, aquel emprendimiento turístico tan importante de Mendoza, que la hizo Cornejo. Entonces, ahora
salimos con que la palabra expropiación o la preocupación por la propiedad y las formas son un elemento central de nuestro discurso, cuando en realidad todos estamos buscando, y yo vengo trabajando muy codo a codo con Luis Costiniani, ¿no es cierto?, de Santa Fe, con el que hemos elaborado la solución santafesina, encuadrada, ¿no es cierto?, en lo que es el Estado de Derecho y las reglas de las convocatorias. Yo no soy abogado, por lo tanto no voy a entrar en detalles acerca de temas de jurisprudencia o de situaciones vinculadas, ¿no es cierto?, a la quiebra, pero sí entiendo de que se ha logrado presentar a través de la inspección de persona jurídica, ¿no es cierto?, de la provincia de Santa Fe, una solución que estamos denominando la solución santafesina, que contempla precisamente esto en lo que veníamos hablando, y que por supuesto la llamamos santafesina en contraposición a aquella que se llamó la propuesta mendocina, porque claro, los amigos de Santa Fe se enteraron por los medios, por la conferencia de prensa, de que había una iniciativa de la senadora mendocina para la definición de un tema que claramente tiene que ver con la economía, la producción, los productores, los trabajadores de una empresa netamente santafesina. Entonces nos parece que en estos momentos está intentando corregirse algunos errores o desprolijidades iniciales, pero que el objetivo de constituir una empresa pública privada, ¿no es cierto?, que hasta podría denominarse como el propio Costiniani lo había planteado y como aparentemente los productores vinculados en las cooperativas locales estarían de acuerdo, en armar una corporación agroindustrial exportadora de Santa Fe. Y en este marco, a partir de ahora, un poco yo estoy recibiendo inquietudes de los cooperativistas de Entre Ríos, pero también de algunos del norte de la provincia de Buenos Aires, quisieran que se denominara Corporación Agroexportadora, agroindustrial exportadora de la zona centro. Hasta ahí nos iríamos acercando en términos de solución final. Ojalá los pasos intermedios puedan hacerse con el acuerdo del juez, del juez que lleva, ¿no es cierto?, la convocatoria, y por supuesto también con la participación decisiva de las 2.600 familias de productores que lógicamente después del Banco Nación son los principales acreedores y que en conjunto están dispuestos a convertirse en el capital privado que participe de esta instancia pública privada a la que estaríamos marchando. O sea, eso implicaría que en algún momento haya que expropiar. Haya que expropiar, o que, claro, una expropiación acordada, pero inclusive una sociedad en la cual participase lo que quedara, los restos, o la minoría, ¿no es cierto?, que tendría lo que es la actual Vicentín, obviamente habiendo removido a una conducción que desde ya asume ella misma que no puede seguir por los errores que ha tenido, los errores para llamarlo suavemente, ¿no es cierto?, porque acá en paralelo tiene que haber una investigación que en estos momentos se está realizando dentro del Banco Central en términos administrativos y que luego seguramente va a tener implicancias penales de envergadura. Digo, los que hemos trabajado en bancos, yo trabajé en Banco Nación y sabemos lo que es una carpeta cuando no es sujeta de crédito. Aquí claramente, particularmente los últimos créditos otorgados a Vicentín estaban absolutamente fuera de esa calificación y solo pudieron haber sido otorgados por la intervención directa de Presidencia de la Nación. Yo siempre hago el símil de que esos créditos fueron otorgados de la misma manera en que fue otorgado el stand-by para Argentina. Argentina jamás hubiera podido calificar por sus números para ser, llamarle así, beneficiada con el mayor stand-by de la historia, y eso solo fue posible violando normativas internas a partir de una definición política producto de la presión de Donald Trump para que, sobre
sobre Madame Lagarde en aquel momento, para que este stand-by fuese otorgado en esos términos, sabiendo toda la línea y el staff técnico del Fondo Monetario que eso era imposible. De la misma manera que aquí, los sectores de la línea del Banco Nación sabía que esa situación crediticia del último año de Vicentín era absolutamente imbancable técnicamente, y bueno, y esto ha originado retiro de gerentes, inclusive algunos de esos gerentes que se fueron en desacuerdo serían los propuestos por parte de la provincia de Santa Fe como para ser los representantes en el triunvirato que podría llegar a hacerse cargo si el juez aceptase esta sugerencia de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, excelente la información que nos estás transmitiendo, al punto que esa analogía que vos hacías entre la influencia política de Donald Trump respecto del Fondo Monetario Internacional y la de Macri sobre el Banco Nación, se encontraría agravada porque en el caso de Vicentín, aparte aportó dinero para la campaña de Macri, con lo cual estaría agravado. Es una situación vergonzosa, Mario, desde donde la mires. Desde la ética, bueno, no admite un segundo de duda de que jamás la principal empresa aportante de la campaña del intento de reelección de Mauricio Macri sea beneficiaria de créditos por parte de la banca estatal. Jamás podría haberse dado esa situación. Pero aún así, mirando los números, solamente los números fríos, esa carpeta no era sujeta de crédito de ninguna manera. Solamente, insisto, por la intervención presidencial, tubazo, llamada, influencia sobre González Fraga, eso pudo salir como terminó saliendo. Un verdadero bochorno, una verdadera vergüenza esas últimas gestiones, ¿no es cierto?, de una empresa que por supuesto venía así. Ahora nos vamos enterando además de que los propietarios, ¿no es cierto?, los viejos integrantes de ese directorio, días antes de la convocatoria fueron desligándose, fueron, a ver cómo se dice, alivianando sus patrimonios, todos sabemos de qué manera, y entre otras de las irregularidades que lógicamente Vicentín ha ido cometiendo en el último tiempo, y no solo en el último tiempo. Hay quien empezó a recordar, basta ver la intervención de uno de los diputados provinciales de el socialismo de Santa Fe, espectacular, donde recuerda toda la historia, y lógicamente no ha sido una historia que pueda enorgullecer, por más que sea como se suele decir en psicología social, los que nos especializamos en organizaciones. La primera generación es la que funda las empresas familiares, la segunda es la que la desarrolla y las hace exitosa, y la tercera es la que la funde. Bueno, estamos en la tercera generación de los Vicentín, ¿no? Así es. Bueno, me quedan poco tiempo, lo hemos sacado de la nada el tiempo Sí. Pero hay un par de temas que los hemos tratado recién con Walter Graciano, no querría para superponer sobre la materia, pero sí me interesaría que nos explicaras por qué la Argentina, en un contexto de pandemia donde el comercio internacional virtualmente se ha derrumbado, tiene superávit en su balanza comercial. Al tiempo que me gustaría también que me dieras tu opinión respecto de los acuerdos que está llevando adelante el ministro Martín Guzmán con los acreedores de este vencimiento que tuvimos hace un tiempo y cuyo acuerdo se viene postergando sin solución de continuidad. Estos dos temas me gustaría que abordaras. Sí, señor. El primero, lógicamente, no solo de ahora, sino de los últimos meses de Mauricio Macri, desde al mes siguiente de que se firmara el stand-by, obviamente, como nosotros habíamos adelantado que se iba a producir una recesión machaza, teniendo en cuenta que nuestra balanza importadora es claramente productiva, el 80-85%, variando, depende de los momentos, de lo que se importa son partes y piezas, bienes de capital, bienes intermedios, insumos para la industria, o sea, para la producción en términos generales. Lógicamente, lo que con la recesión
la importación de todos estos bienes cayó drásticamente. Entonces, como venimos hablando contigo las últimas veces, hemos tenido y seguimos teniendo un superávit no virtuoso, es decir, no es producto de que hayamos adelantado y mejorado nuestro perfil exportador y estemos exportando más materias primas o más manufacturas de origen industrial, o mucho más carnes y derivados, etcétera, sino que eso se ha mantenido. Lógicamente hemos tenido oportunidades y algunos de estos rubros han ido creciendo, pero lo que ha caído mucho es toda la exportación de valor agregado, fundamentalmente porque nuestro principal destino de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, es Brasil. Entonces, al producirse la crisis, por un lado, en términos de la vinculación política, ¿no es cierto?, al haberse mezclado ciertas valoraciones de relaciones políticas diplomáticas poco felices entre ambos países, esto repercute de manera directa también en nuestra balanza comercial y en las compras que nos realiza Brasil. De hecho, nos dejó de comprar 750.000 toneladas de trigo que nos compraba y pasó a comprárselas directamente a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Como ejemplo. Entonces, el hecho de que tengamos superávit básicamente está fundado en la caída drástica de las importaciones, esencialmente producto de la recesión. Ojo, también se produce hoy, y yo que estoy ahora dando charlas y soy invitado permanentemente a dar charlas y conferencias sobre la economía post-pandemia, digo que tan importante como pensar e imaginarnos la post-pandemia es lo que hacemos durante la pandemia. Y durante la pandemia a nosotros se nos presentan oportunidades que si ya hubiéramos cerrado el tema de la deuda, y ahora vamos a lo de la deuda, ya podríamos estar aprovechando. Tenemos demandas hoy que son producto también de impacto de situaciones políticas. O sea, la crisis nos está generando oportunidades. Me refiero, uno, Australia es el principal proveedor de cebada y uno de los principales proveedores cárnicos de China. Él estaba lógicamente proveyendo de la manera habitual hasta que sale este tema de la pandemia y Australia se suma a los 5 países que cuestionan a China y que le piden a la Organización Mundial de la Salud que investigue la responsabilidad que tiene China en la pandemia. Obviamente, automáticamente China deja de comprar cebada y deja de comprar carne. Nosotros podemos claramente agarrar una parte de esa demanda insatisfecha que tienen los chinos hoy, que antes la llenaba Australia y ahora podemos llenarlo nosotros, insisto, parcialmente. Segundo, China también se enoja con Estados Unidos a partir de que Estados Unidos se mete en el tema Hong Kong y le da automáticamente la orden a sus importadoras estatales que dejen de comprarle cerdo, dejen de comprarle carne, dejen de comprarle granos a los Estados Unidos hasta que se aclare esa situación. A esto hay que sumarle 2 países que cierran sus fronteras, que son competidores directos de Argentina, de alguna de nuestras economías y de nuestras exportaciones, para salvaguardar sus soberanías alimentarias. Rusia cierra su frontera de la salida de granos para garantizar la soberanía alimentaria de sus poblaciones y Vietnam cierra la de arroz. Por lo tanto, nosotros desde Corrientes, desde una economía regional que viene apuntalándose aceptablemente bien, podríamos llenar esas demandas insatisfechas, ¿no es cierto?, y haber mejorado nuestros cupos exportadores ahora, durante la pandemia, ni hablemos después. A esto sumale 5 hambrunas bíblicas, como las denominan, que lógicamente demandan producciones alimentarias que nosotros podemos claramente manejar, porque nuestra cadena agroalimentaria, yo diría, ha sido de las menos golpeadas por la crisis. Se ha logrado mantener protocolos importantes y, a diferencia de los Estados Unidos, donde toda la industria frigorífica se ha visto afectado por el coronavirus, nosotros hemos logrado mantener aceptablemente nuestras cadenas de valor y, por lo tanto, estaríamos en condiciones de aprovechar no solo la crisis posterior, ¿no es cierto?, una vez que haya pasado la parte sanitaria, sino que ya podríamos estar aprovechando la crisis ahora. Muy bien. Bueno, te aclaro que ahora Daniel de Abrantes te va a hacer una pregunta, pero te quiero decir que como estamos saliendo también por Radio Fénix de Corrientes en estos momentos, los correntinos deben haber
observado con muy buenos ojos estas afirmaciones que vos estabas haciendo acerca de nuestras posibilidades de exportar arroz a China, así que... Estoy hablando directamente con las cámaras productoras del sector y hay una muy buena predisposición y ojalá el gobierno provincial los termine de ayudar con algunas cuestiones que tienen a nivel local, impositivas y demás, como para poder aprovechar esta circunstancia lo antes posible. Muy bien. Miguel, buenos días, Daniel de Abrantes te habla. ¿Qué tal, Daniel? Alegría escucharte. Bien. Escúchame, una consulta. En el transcurso del programa estuvimos viendo también otros temas económicos, entre otras cosas se mencionó la evolución del proceso inflacionario a nivel general, vinculado con la emisión de dinero y demás. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención y me gustaría tener tu opinión, que sos un experto en estos temas. Por un lado, el índice general de inflación se está manteniendo en un nivel muy bajo. Lo cual es lógico. Lo cual es lógico y lo cual es bueno. Sí. Pero el índice inflacionario referido a alimentos y a los consumos más necesarios de la gente para su subsistencia se ha disparado. ¿Qué opinión o qué podés comentar sobre este tema? Yo creo que lógicamente, siendo de los pocos consumos inelásticos que lógicamente, pese a la situación de aislamiento y de cuarentena en la que nos encontramos, sigue siendo prioridad, pese al cierre de restaurantes, etcétera, que también lógicamente afectan a la industria alimenticia. Acá ha habido, por un lado, aumentos de costos importantes y por otro lado seguramente ha habido picardías. Es decir, yo creo que el Estado en cierta manera no está terminando de cumplimentar el rol, ¿no es cierto?, que tiene que tener en momentos en los cuales, sobre todo en estos momentos, el tema de los alimentos debiera estar en el primer plano de la preocupación. Ahora tenemos un debate. La industria alimentaria dice que tiene por lo menos un 20-25% de retraso de los últimos aumentos otorgados desde en diciembre del año pasado, ¿no es cierto? Y hay que renovar el programa de precios cuidados. Y alguno habla de que en sectores del gobierno se quieren mantener los precios máximos congelados mientras dure la pandemia. Bueno, ahí vamos a tener un tira y afloja. Te diría que la sensación que yo tengo es que va a haber una tensión, o que ya hay una tensión, entre Paula Español, que plantea el congelamiento hasta que termine la pandemia, y Culfas, que está planteando una posiblemente negociación que permita actualizar algunos de los precios de aquellos sectores donde ya empieza a haber algún tipo de faltante, algún tipo de desabastecimiento. Creo que esos desabastecimientos en cadenas industriales que no han tenido conflictos productivos son desabastecimientos para presionar, ¿no? Ajá. Entonces me parece que hay que estar muy alerta a esto, y por eso es que, como lo suele decir nuestro amigo Polino y algunos otros que siguen muy día a día lo que pasa con la canasta de precios, la mayoría de los deslices que ha habido por sobre la inflación promedio, lógicamente están vinculados a esto que estamos analizando. Bueno, como voy a ser original, voy a decir que el tirano tiempo, que el tiempo es tirano, nos pone punto final a esta entrevista, pero desde ya que estuviste clarísimo, salió mejor que nunca y vamos a volver a conversar en poco tiempo, Miguel. Desde ya que sí, Mario, siempre a disposición, ustedes lo saben. Bien, un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo. No, que tengan buen día. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, la verdad que Miguel es ingeniero, es un hombre que sabe de economía, que sabe, la verdad, de comercio exterior, un especialista, es un profesional en esa materia, es decir, que cuando opina es un hombre que opina desde el terreno. Vos viste que uno podría opinar de lo que fuera, pero hay cosas en las cuales estás involucrado como persona. Sí, bueno, él es experto en comercio exterior. Efectivamente, entonces para mí es un aporte muy, muy significativo.